¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Mi nombre es Alexis Cuello, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, actualmente viendo la materia Tratamiento de Señales 1 de Udiarroba. Profesor David Fernández, a continuación vamos a realizar la solución del parcial 2 que usted me colocó esta semana hace ya varios tiempo y en el cual le voy a dar solución hoy por medio de este método de un video en Camtasia Studio. Se compone de estos tres problemas y vamos a empezar rápidamente con el primero. ¿Qué nos dice en el primero? Nos dice que un transmisor AM DSB LC transmite, está desarrollando una potencia de salida sin modulador, o sea que no está modulada, con una potencia de 1 kilowatts a través de un resistor de 50 ohmios, y nos dice que cuando se aplica un tono de prueba senoidal con una amplitud pico de 5 voltios, es aplicada o se encuentra en la entrada del modulador, o sea, se le aplican estos 5 voltios en la entrada del modulador. Se encuentra que la línea espectral para cada banda lateral en el espectro de magnitud para la salida es del 40%. Listo, en cada línea portadora. Determinar los siguientes cantidades o las siguientes cantidades en la salida, en la señal de salida del transmisor. Bueno, primero nos piden modulación, índice de modulación. Segundo, amplitud pico de la portadora, perdón, amplitud pico de la banda lateral inferior, lower. C, la razón de la potencia total en las bandas laterales. Y en la panza de petales en cuanto a la portadora, en cuanto a la potencia de la portadora, la que nos dan inicialmente, que está por acá. La potencia es de 1 watts, de 1 kilowatts. D, el total, la potencia total de salida. Y por último nos piden la potencia promedio en la salida si la amplitud del pico de la senoidal de la modulación es reducida a 4 voltios. Entonces vamos a ver cómo se soluciona el primer problema. Aquí lo tenemos. El primer problema. Profesor, aquí viene el problema mío. Estuve consiguiendo cómo se montaba el índice de modulación, sino que lo encontré en un libro. Este índice que se le sacaba a ese problema, y el índice es de 0,8%. Sabemos que con ese 0,8% yo lo puedo encontrar que es el porcentaje de modulación, teniendo en cuenta que es la magnitud máxima menos la magnitud mínima, y la magnitud máxima menos la magnitud mínima, perdón, magnitud máxima más la magnitud mínima. Esto nos daría el porcentaje directamente. Hay dos formas, hay dos fórmulas, pero estuve intentando en cada una y me daban valores diferentes, hasta que siempre encontré que el índice de modulación es 0,8% en el primer ejercicio. Ya teniendo ese índice de modulación, puedo encontrar el punto B, que me piden que cuál era el punto B. El punto B es la amplitud pico de la banda lateral inferior, la que va hacia la izquierda, si no me equivoco. Ok. Bueno, dándonos esta fórmula, nos dicen que es la potencia es igual a la amplitud al cuadrado sobre 2 veces la resistencia. Yo de esta fórmula
fácilmente puedo despejarla y me queda que a medios sobre 2, amplitud al cuadrado sobre 2, es igual a la potencia por la resistencia. Entonces de esa fórmula saco de una vez la amplitud. Para despejar, para quitarle ese cuadrado, saco raíz cuadrada y me queda que amplitud es igual a raíz cuadrada de 2 por la potencia por resistencia. Sabemos que la potencia en el ejercicio es 1 kilowatts, como está señalado por acá. Es 1 kilowatts de potencia y la resistencia, que son 50 ohmios. Entonces aquí lo podemos, sacamos raíz cuadrada 2 por 1000 por 50 y esto nos da que tiene un resultado de 316,22 voltios de amplitud. Entonces vamos a ver que hay que saber que cada repartimos esto entre las dos bandas y nos da que el índice de modulación entre cada banda son 0,8, sería 0,4 A, es igual a 126.5, que es la mitad de la amplitud aproximadamente. Entonces aquí estamos, dado el pico de amplitud de cada banda, sacado de su banda, el índice de modulación también teniéndolo en cuenta nos da esto. Entonces este es el resultado del numeral B, que es, digámoslo, no es complicado, solo es el manejo de la ecuación y aprenderlo a despejar. Bueno, entonces continuamos entonces con qué punto, el punto C del problema. En ese punto C nos piden la razón de la potencia total en cada banda, las bandas laterales, de acuerdo a la potencia de la portadora. Así que vamos a ver cómo lo sacamos. Bueno, para solucionar ese punto C, nos damos cuenta y nos vamos hasta esta fórmula que está en el libro de Streinler, el de Introducción a los Sistemas de Comunicaciones, y nos dice este mío es igual a la potencia de salida sobre la potencia total, perdón, potencial sideband sobre la total power, potencia de banda sobre potencia de total, y esto nos dice que es igual a f a la función al cuadrado de t sobre la amplitud al cuadrado más la misma función al cuadrado de t. Ambas van encerradas a un piso barra y esto nos da un resultado igualito que mu. Nos da que, según la fórmula, es igual a la magnitud al cuadrado sobre la modulación al cuadrado sobre 2 más la modulación al cuadrado, teniendo en cuenta de que mu es esto. Entonces, concluimos que si esto es igual a esto, mu es igual a pst y mu es igual a m sobre 2 más m2, despejando en esa fórmula me va a dar que la potencia de las bandas es sobre la potencia total es igual a la magnitud al cuadrado sobre 2. Y ya aquí encuentro el ejercicio que me estaban pidiendo, que es la razón de la potencia total en las bandas laterales a la potencia portadora. Entonces esto nos va a dar que esto es igual que PS sobre PT power sideband power total es igual a, tenemos en cuenta que cuánto era la modulación que nos daba el ejercicio anterior, 0,8, una modulación inicial, y ese 0,8 va al cuadrado, lo dijimos sobre 2. Haciendo la operación en la calculadora
nos da de que esto nos da un total de 0,32. Sí, 0,32. Ese es el resultado del ejercicio, del numeral del ejercicio 1. Ahora vamos a... En el numeral D nos dicen que halle la potencia total de la salida. Así que nos toca hacer una marañita con una fórmula que también encontré en el libro de Streamlit. Aquí está. Nos dicen que usando la ecuación de la frecuencia modulada, que nos indica que esto es igual a 1/2 de la amplitud al cuadrado más 1/2 por 1/2 de la modulación por la amplitud al cuadrado. Entonces mucho ojo acá. Acá lo que tengo que hacer es reemplazando. Simplemente reemplazo de que sé que sabemos de que la amplitud al cuadrado sobre 2R nos da una PC de 1000, que es la potencia de todo el modulador, y simplemente lo reemplazamos acá. Sabemos que esto es 1000, al tener en cuenta de que a la 2 sobre 2R es igual a PC y PC es igual a 1000, entonces sabemos que esto equivale a 1000 y lo vamos a reemplazar aquí ahorita. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Vamos para el editor, vuelvo y coloco la fórmula. Dice 1 sobre R de 1/2 de al cuadrado más 1/2 por 1/2 de la modulación al cuadrado de la amplitud al cuadrado. Esta es la fórmula general que encontramos en el Streamlit y en la cual podemos hallar la potencia que nos están pidiendo. Es una forma muy larga, pero resumiéndola nos va a quedar que es mucho más fácil hallarla así. Bueno, reemplazamos esto, lo voy a reemplazar porque haciendo la operación de esta, resolviendo esto, me va a dar que eso es igual a 2 sobre 2R. Y cuando me da igual, sí, porque es R por 2, 2R, a 1 a 1. 1 por A2 a 2. 2 por R, 2R por 2, 2R. Y esto sabemos que es igual, es la misma fórmula que encontramos anterior. Nos dice que la potencia es igual al cuadrado sobre 2R. Pero sabemos que la potencia que nos da el circuito, nos da, perdón, el modulador del ejemplo, el ejercicio, es equivalente a 1000 watts, o como está planteado anteriormente, a 1 kilowatt. Bueno, entonces teniendo estos datos, también resuelvo esto acá, y esto me va a dar a mí que es un resultado de 1 más m al cuadrado sobre 2, y es aplicado a una fórmula. Entonces sabemos que esto, teniendo en cuenta, hay que decir que esto también nos da una fórmula que está en el libro, diciendo que la potencia total, para hallar la potencia total, es nada más que la PC por 1 más la modulación al cuadrado sobre 2. Teniendo esto, reemplazamos y decimos que PC son 1000. Entonces son 1000 por
y miramos cómo hacemos esa ecuacióncita que está ahí. Es 1 más la modulación al cuadrado, dijimos al principio que era 0,8. Esto al cuadrado sobre 2. Resolviendo esto rápidamente en la Super Casio, eso nos da que la potencia es igual a 1320 watts. Pero como el ejercicio está en kilowatts, simplemente la pasamos a kilowatts, multiplicamos, perdón, la pasamos a kilowatts, quedamos en 1,32 kilowatts, y este sería nuestro resultado del ejercicio requerido en el numeral D. Faltaría ya el último numeral, que sería el numeral E. Bueno, en el numeral E nos dicen: halle la potencia promedio total en la salida si la amplitud del pico de la senoidal de modulación se reduce a 4 voltios. Entonces, de la ecuación del punto D, que era esta que teníamos acá, simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir el cambio de la modulación a 4 voltios, no sería 4 a 5 sino a 4, simplemente coloco es 4 quintos a la 2, incluimos ese 4 quintos a la 2 dentro de la fórmula y me va a quedar que la potencia total es igual a 1000 por esta parte, que sería 1 más 4 quinto al cuadrado más la modulación al cuadrado sobre 2, y eso una calculadora nos da que es 1025 watts, y pasado a kilowatts sería potencia total de 1.25 kilowatts. De esta manera daríamos por terminado el ejercicio número 1 del parcial. Ejercicio número 2 del parcial nos dice que una transmisión de SB-SC y otra CSB-SC se envían a 1 MHz en presencia de ruido aditivo. En cada caso, la señal moduladora está limitada a 3 kHz. La potencia de señal recibida en cada caso es de 0,2 miliwatts. Se supone que el ruido recibido es blanco con una densidad espectral de potencia bilateral de 10 a la 3 microwatts sobre hertz. El receptor consiste en un filtro pasabandas cuyo ancho de banda se acopla al ancho de banda de cada transmisión, seguido por un detector síncrono. Nos hacen 3 preguntitas. La primera: A. Compare las razones de la señal de ruido en las entradas del detector. B. Compare la señal compare la razón del ruido en las salidas del detector. Esa sería la B. Compare las razones señala ruido en las salidas del detector. C. Repita la parte A. La densidad espectral de potencia bilateral fuera. A ver, hay que repetir la parte A. Si la densidad espectral de la potencia bilateral fuera de 10 a la 3 sobre la función, sobre la frecuencia, y microwatts sobre hertz. Entonces la pregunta nos dicen: ¿es válido aquí que se suponga que se suponga ruido blanco, que haya ruido blanco aquí? Vamos a hacer la solución del primer ejercicio. Bueno, entonces el primero es: compare las razones de señal a ruido en las entradas del detector. Entonces vamos a darle solución a este numeral A. Entonces nos dice el primer numeral: compare las razones
señala ruido en las entradas del detector. Entonces, como nos vamos a ver, vamos a hacerle solución a este ejercicio. Ok, entonces nos dice que primero vamos a encontrar la ecuación ¿para quién? Para el sistema SSB SC, que esa es la modulación de banda lateral única. Entonces vamos a pillar una fórmula que está en el libro también, que nos dice que la señal de entrada sobre el ruido de entrada nos da, es igual a la señal de salida sobre el ruido de salida. Teniendo en cuenta estos parámetros, cuando es para esto, para este sistema, para el sistema de modulación de banda lateral, sabemos que la fórmula nos dice que la señal de salida sobre el ruido de salida es igual a 2 veces la señal de entrada sobre el ruido de salida, el ruido de entrada, perdón. Recordemos que es para esto. ¿Cuándo sabemos que es eso? Cuando es con el sistema de modulación de banda lateral única. Entonces vamos a mirar cómo nos queda reemplazando sistema de entrada sobre ruido de entrada, nos va a quedar que eso es igual a, en el ejercicio nos decían que la potencia de la señal recibida, en el caso, la potencia de entrada era de 0,2 miliwatts, ¿cierto? 0,2 miliwatts. Y nos dicen que ese ruido consistía es 2 veces, esto sabemos que es 2 veces, multiplicamos por 2, es 2 veces, y el ruido de entrada es 10 a la 3, en el ejercicio nos decía que era 10 a la 3 microwatts sobre hertz. Y todo esto, ese ruido se multiplica con una frecuencia de 3 kHz también, que es la señal moduladora que está limitada. La banda era 3 kHz. Siempre hay que tener en cuenta la banda con el valor del ruido en este ejercicio. Entonces, haciendo esta operación, nos da que para la banda es de modulación de banda lateral única, el resultado nos da que eso es 16,7. Muy bien, listo. Ahora un momento, tengo un error. Ok, ahora sí. Aquí hay un error, profe, discúlpeme. Estaba rectificándolo. Está haciendo desde el principio. Y si, pues igual el error es aquí de escritura, pero sabemos que esto es para el SSB. A ver, ahora sí voy a corregir este ejercicio. Este resultado aquí está erróneo. Ya rectifiqué cuál fue el error.
Ok. Creo que sabemos que para SSB la frecuencia era de 3 kHz o la frecuencia de banda. Y para el otro ejercicio que nos pedían, perdón, para el otro era DSB, que es doble banda lateral. Para la doble banda lateral es de 6, porque estamos viendo una sola banda y aquí estamos viendo las dos. Perdón, no 6 Hz, no 6 kHz. Entonces, aquí, como estamos midiendo la señal de entrada sobre el ruido de entrada, lo estamos midiendo con la banda, con la modulación de banda lateral única, con una sola banda, y está en 3 kHz. Haciendo ahora sí esto en la calculadora me da que es 33.3. Y también la hacemos para la y ahora sí lo hacemos para si lo hacemos para la doble banda lateral. Aquí lo voy a señalar para que no queden perdiditos y va a quedar igualito con el de arriba. Esto con 2, 10 a la menos 3 microwatts sobre hertz, y va por 3. Perdón, no, aquí no es 3, vuelvo y la voy a volver a embarrar. 6 kHz, porque está con la doble banda lateral. Ahí sí, este resultado me va a dar en la calculadora rápidamente 16.7 en la doble banda lateral. Este es el resultado, los resultados del numeral A. En el numeral B nos piden que comparemos las razones de la señal del ruido, perdón, las razones de la señal a ruido en las salidas del detector. Entonces vamos acá rápidamente y nos dicen que sabemos que la ecuación para la doble banda lateral es salida, señal de salida. Esta ahora sí las encontrarán, las razones de señal a ruido en las entradas del detector o el anterior, que es esta. Nos da igual que era esto. Y aquí ya nos la dan, nos están buscando la señal a ruido, las entradas del detector en la salida del detector, o sea que ya es señal de salida sobre ruido de salida es igual 2 veces la señal de entrada sobre sobre el ruido de entrada para la doble banda lateral. Y para la única banda lateral es señal de entrada sobre ruido de entrada igual a señal de entrada sobre ruido de entrada. Entonces reemplazando valores para hallar la primera, que es esta, que ya la hallamos anteriormente para la DBS, encontramos que la señal de entrada es igual 2 veces 0,2 miliwatts, ¿cierto? Que era la potencia de la señal recibida, entrada. Aquí estamos mirando. Ok. Y el ruido de entrada es 10 a la 3 microwatts sobre hertz. Y sabiendo que es para la doble banda lateral es 6 kHz, esto me da igual a 33,33. Y sí, pero si reemplazo también en esta ecuación que es señal de entrada, señal de salida sobre ruido de salida es igual a señal de entrada sobre ruido de entrada, eso me da igual. Ya aquí no va al 2, sino que
multiplicando esto y haciendo la operación me da que también es 33,33 para ambos ejercicios cuando ya se evalúa en la salida del detector. Así que será el numeral C, perdón, numeral B. Vamos ahora sí para el numeral C, que nos dice que repitamos el paso A si la densidad espectral de la potencia bilateral fueran 10 a la 3 sobre la frecuencia en microwatts sobre hertz. Estaría válido aquí la suposición de un ruido o del ruido blanco. Vamos a encontrar la respuesta. Para la doble banda lateral. La ecuación para la doble banda lateral nos da que es así. Para el ruido de entrada es igual a 2 veces la integral de la frecuencia del ruido menos la entrada de la señal moduladora sobre hasta la frecuencia más la señal del ruido, que son 3000, o sea 3 kHz. Haciendo esta operación rápidamente nos da que sacamos de acá este 3000, este 2000, sacamos de acá que 10 a la 3, este 10 a la 3 lo sacamos de la integral, son 1000 por 2, 2000, y nos da que es logaritmo natural de la frecuencia, que esta frecuencia es 10 a la 6 más 10 a la 3, menos logaritmo natural de 10 a la 6 menos 10 a la 3, y eso nos da un igual de 12 microwatts. Ok. Para la banda única lateral tenemos lo mismo. Ya la banda única lateral vamos a tener en cuenta la frecuencia positiva arriba, entonces la frecuencia sobre la frecuencia integral de la frecuencia hasta la frecuencia más los 3000, los 3K de 10 a la 3 sobre la frecuencia de la derivada de f. Esto me da igual a 2, esto está equivocado aquí, no son 200 sino 2000 logaritmo natural de 10 a la 6 más 10 a la 3 menos logaritmo natural de 10 a la 6. Esto me da igual de 5,99 microwatts. Y para la esta es para la banda única, para la positiva, porque veremos que hay dos bandas, la negativa y la positiva. Negativa que va hacia la izquierda y la positiva hacia la derecha después de la portadora. Sabemos que para la negativa tenemos que el ruido de entrada es igual a 2 veces la frecuencia ya negativa sobre la frecuencia, que es menos 3000 hasta la frecuencia. Entonces esta integral nos da que es 2000 logaritmo natural de 10 a la 6 menos logaritmo natural de 10 a la 6 menos 10 a la 3, y esto me da un total de 6,9 microwatts. Entonces, ¿qué deduce uno aquí? Cuando preguntan en el ejercicio que si es válido el ruido blanco ahí, yo, Alexis, diría que si es válido, si en este modo pues la suposición de que el ruido blanco es bueno ahí como resultado de esa banda ancha estrecha de la banda estrecha que se analizó, siempre y cuando teniendo en cuenta que la densidad espectral de la potencia del ruido no es plana, o sea, eso no es casi nula, tiene su valor. Entonces hay que tener en cuenta que si es válido el ruido blanco, de que puede que haya ruido blanco en este ejercicio. Pasamos ya al último ejercicio para terminar, que nos dice lo siguiente. Nos dice que bueno, una portadora de 1 GHz se modula en una frecuencia por una senoidal de 10. Aquí está que
es 10 kilohertz. Profe, esto sí me tocó descifrarlo, pensé que era otra cosa. 10 kilohertz, de manera que la desviación pico de frecuencia, o el pico de la frecuencia, es de 100 Hz. Determine A, el ancho de banda aproximado de la señal FM. B, el ancho de banda si la señal de modulación o la amplitud de la señal de modulación se duplica, es doble. C, el ancho de banda si la señal de modulación de la frecuencia es doble. Y D, el ancho de banda si ambas se duplican, si ambas, si la, a ver, el ancho de banda si se duplica tanto la frecuencia como la amplitud de la señal moduladora. Así que vamos con la solución del A, que nos decían que determine el aproximado de el ancho de banda del FM. Encontramos aquí ya la solución. Entonces nos dijeron en el ejercicio que la frecuencia modulada es de 100 Hz. Nos dicen en el ejercicio. La portadora es de 1 GHz y la desviación del pico de frecuencia, o sea, la frecuencia con que la desviamos es de 10 kHz. La desviación de la frecuencia viene a ser esta, la que encontramos aquí al principio, y esta que encontramos acá es la desviación, es la frecuencia con que se modula. Vamos entonces a realizarlo. Entonces encontremos los valores, encontremos desviación pico de la frecuencia que nos dieron anteriormente es de 100 Hz y la frecuencia con la que lo modulamos es de 10 kHz. Entonces vamos a encontrar A con esta fórmula que encontré en el libro. Muy juicioso, me encontré que el beta es igual a lo que nos van a pedir, es igual a la frecuencia modulada la señal, a la frecuencia, a la desviación de frecuencia sobre la frecuencia del FM que modulamos. Entonces eso me da igual, la primera 100 sobre 10 kHz. 10 kHz es lo mismo que decir 10.000 Hz. Entonces vamos a colocar los 10.000 Hz. Y eso me da un total de 0,01, que dice cuando ese beta a mí me da mayor, perdón, cuando ese beta a mí me da menor de 0,2, el resultado significa que esto viene a ser banda angosta, dice el libro. No tengo banda angosta, entonces me va a decir, ya para hallar el ancho de banda, la fórmula es clara y nos dice que el ancho de banda es igual 2 veces la frecuencia modulada. Entonces rápido encontrar la frecuencia modulada nos da que es 2 veces la frecuencia modulada, son 10 kHz
vamos a dar el resultado en kilohertz. Vamos a ponernos a multiplicar en 10 y esto nos da un resultado de 20 kilohertz, y este sería la respuesta al numeral A. Ahora rápidamente nos dice que el numeral B es el ancho de banda si la amplitud de la señal de la modulación se duplica. Así que ya vamos a hacerlo entonces. Bueno, entonces si el ancho de banda, si la modulación la duplicamos, luego aplicamos la misma ancho de banda, si la modulación la duplicamos, sabemos que la modulación es igual a 100 Hz. Y si duplicamos eso si lo multiplicamos por 2 nos da igual a 200 Hz. Entonces ya simplemente reemplazar la fórmula que hicimos ahorita, que era el beta, vamos a buscar el beta. Y el beta, que es simplemente es df, es modulación de frecuencia sobre la FM. Voy a decir las dos para que no se equivoque. Y esto me da igual, 200 Hz sobre esta, que sigue siendo 10.000 Hz. Y esto me da igual a que es 0,02. Entonces vuelvo y digo, el beta es inferior a 0,2. Todavía es inferior a 0,2 porque el resultado mío fue 0,02. Entonces esto me da que es banda angosta. Y hallamos el ancho de banda. El ancho de banda es 2 veces el FM. El ancho de banda para esta es igual, porque no cambia el FM, a 20 kilohertz, que viene a ser 10 por 2. Ok. Resultado del segundo numeral, el B. Ahora vamos a hallar el tercero, que es el C. Es que hallamos en el C. En el C nos dicen: halle el ancho de banda si la frecuencia de la señal de la modulación se duplica. La frecuencia modulada, acordémonos que es de 10, y la vamos a duplicar con doble, o sea, la vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar que es 20 kHz. El anterior solo multiplicamos, en el anterior lo que estábamos multiplicando era la desviación de la frecuencia, la desviación pico, que la multiplicamos por 2 y eso nos da un resultado de 200 watts, de 200 Hz. Ahora multiplicamos la frecuencia modulada, que son 10 kHz, por 2 son 20 kHz, y volvemos, hacemos todo, lo repetimos. La beta es igual a la desviación de frecuencia sobre la frecuencia modulada, eso nos da 100 sobre 20.000, que ya son 20.000, ya son 20 kHz, son 20.000, y eso nos da igual a 0,005, nos da muy lejos de 0,2, lo que equivale a que es una banda angosta. Y hallando el beta, o sea, hallando la B, que es la banda ancha, nos da que es 2 veces la frecuencia modulada, sería 2 por 20, porque está doble. Acuérdense que esto nos da 20, la multiplicamos 2 veces y nos da 40 kHz. Eso es el banda ancha, esa es la banda ancha para el ejercicio del numeral C. Por último, el numeral D, que es, nos dice: hay el ancho de banda si se duplican tanto la frecuencia como la amplitud de la señal moduladora. Entonces ya las dobleteamos a cada una en este numeral D. Podemos ver aquí, acordémonos que 100, la desviación de frecuencia son 100 Hz, la multiplicamos por 2 son 200 Hz, la frecuencia modulada son
es el doble, serían 20 kilohertz, y entonces hallamos el beta, que es 200 sobre sobre 20.000, y eso nos da 0,01. Todavía sigue siendo banda angosta porque no nos da el porcentaje, que es 0,02 para hacer banda ancha. Entonces hallamos el valor de la banda ancha y nos dice que es 2 veces la frecuencia modulada. 2 por 20 nos da igual que las 40 kilohertz, nos da igual que el numeral C, 40 kilohertz, porque es lo mismo, estamos duplicando la frecuencia modulada. Bueno, profesor, de esta forma le termino de explicar este parcial por vía virtual. Espero que me vaya bien, espero que le haya gustado, y muchas gracias por darme esta oportunidad.